Bueno, buenas tardes. María. Bienvenidos a este Ateneo Literario, Artístico y Científico. Gracias por vuestra presencia, los que estáis aquí y los que nos siguen por el canal. Para los que están aquí por primera vez, pues este Ateneo es el segundo Ateneo más antiguo de España. Se fundó en 1858. Después del Ateneo de Madrid y el decano de los Ateneos de Andalucía, es el Ateneo más antiguo de Andalucía. Y bueno, pues tenemos una programación intensa que pueden ver en nuestra página. Prácticamente este Ateneo ha abierto sus puertas desde aquel lejano 1858 hasta el día de hoy y prácticamente a diario. Hoy nos convoca la presentación de un texto titulado Solo fue un huracán, de Elío Irmá, ¿no? Que es el seudónimo de Guillermo Palanco Puga, con el que firma ese seudónimo, se firma sus obras este novelista y dramaturgo, que es doctor en Derecho y abogado, y que desarrolla su labor profesional y literaria en Málaga. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valencia, doctorándose en la Universidad de Málaga. Tiene despacho profesional en Torre del Mar, Málaga, habiendo ejercido como abogado también igualmente en Austria. Es conocedor de varios idiomas, inglés, alemán, italiano, portugués. Ha participado como docente en algún curso de verano organizado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como impartido numerosas conferencias, charlas sobre valores en diversos institutos de educación secundaria de la provincia de Málaga y además es colaborador en prensa, concretamente del diario Siglo XXI. Entre su producción novelística se encuentran las obras Hoy, no sé mañana, de 2018, Mafarrico, de 2020, así como piezas teatrales, Los secretos de Aranea en Bardolino, de 2021, Un novio en París, 2024, y Solo fue un huracán, que es el texto que nos presenta hoy, en 2025. Algunas de sus obras teatrales han sido representadas en diversos teatros de la provincia de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, de Huelva, y asimismo también en Portugal. Algunos libros del autor, de Guillermo, han sido traducidos a otros idiomas, como el italiano, el portugués o el alemán. Su última obra, Solo fue un huracán, la que nos convoca esta tarde, está inspirada en la vida de la cantante británica Amy Winehouse, que recientemente es un libro que ha salido a la venta en castellano, pero que también será publicado en inglés el próximo año. Yo le doy las gracias a Guillermo por estar esta tarde aquí con nosotros y haber elegido nuestro Ateneo para presentar su texto. Así que, sin más, le vuelvo a reiterar las gracias. Tiene la puerta de este Ateneo abierta para lo que desee y le doy la palabra. Guillermo, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ateneísta en Málaga, estoy muy contento de llevar a cabo pues, una actividad como es la presentación de este libro en el Ateneo de Cádiz, del cual me consta la intensa actividad cultural que realiza en la ciudad. Solamente hay que visitar el Ateneo, la sede del Ateneo, mirar alrededor pues, para darse cuenta de que uno está rodeado absolutamente de cultura. La verdad es que es para mí un honor el poder estar, como he dicho, en el Ateneo de Cádiz. Quiero igualmente agradecer al presidente del Ateneo, don José Almenara Barrios, por las palabras, por la presentación que ha hecho sobre mí. E igualmente me gustaría mostrar mi agradecimiento a don Diego Jiménez, también por la abierta disposición que tuvo a presentar o a que se presentase aquí este libro cuando yo se lo planteé. La verdad es que fue algo inmediato y la verdad es que me encantó esa disposición y por tanto quiero agradecerle a Diego pues esa disposición y luego ese contacto que hemos tenido en el ínterin, ¿no? Naturalmente también quiero agradecer al público asistente, a los que os habéis desplazado hasta aquí,
pues, para esta presentación, porque un autor puede escribir pues, un libro, como en este caso es Solo fue un huracán, pero lógicamente sin el público, sin los lectores, ni el escritor, ni el libro es absolutamente nadie, ni nada. Dicho esto, me gustaría pasar a la presentación de Solo fue un huracán. Es una obra de teatro, un libro publicado por Ibera Ediciones, del sello editorial portugués Atlantic Books, que ha sido presentado ya en Málaga, que es de donde yo vengo, de Málaga, también en el Ateneo Riojano, en Logroño y en Salamanca, hoy en Cádiz. Y a partir de hoy pues seguirán otras ciudades españolas, y algunas ya cerradas, ya concertadas, como es el caso de Cáceres. También en el Ateneo de Cáceres estaremos la próxima semana, y en Madrid, que será ya después del verano, concretamente en octubre. Hay otros ateneos también pendientes de confirmación, y esperamos, ya digo, que podamos seguir dando difusión a una obra que he escrito con tanto cariño y que me parece que es bonita, que es interesante leerla por lo que os voy a contar ahora después. Empezaré diciendo que se trata de una obra teatral que, como si fuera una maleta de doble fondo, tiene muchas cosas, es decir, tiene muchas lecturas, tiene muchas capas, ¿no? Me gustaría muchas capas que el lector lógicamente pues se da cuenta con la lectura de la misma, pero estoy además absolutamente seguro que si esa lectura no se queda en una lectura, sino que hay una relectura, se van a descubrir muchas más cosas, porque hay muchos elementos en una obra aparentemente breve. Está todo como muy condensado, ¿no? Voy a dar inicio a la presentación de este libro, seguramente para poneros en situación con un spot publicitario que grabamos para la promoción. Voy a ver si lo puedo poner, me parece que es este de aquí. Sí, voy a... Señoras y señores, hoy tengo el placer de presentarles una artista conocida en todo el mundo. Hoy nos va a sorprender. Viene de Reino Unido, ganadora de los Grammy, de los premios europeos, del Music World. Ella es Grace Blackwell. Hoy no he venido aquí para cantar, sino para hablarte de un libro, una obra escrita por Eliot Mao. Me parece que yo soy la protagonista. Solo fue un huracán. Bueno, pues este es el spot publicitario. Naturalmente, a cualquiera que vea seguramente la portada de este libro, pues le suscita, digamos, o le realiza algún tipo de asociación. No es una foto de esa persona, pero tiene los rasgos suficientes como para uno pensar de quién se trata. En este caso, hablamos de Amy Winehouse, una famosísima cantante británica, pero lógicamente hablar
o inspirarse en un personaje tan famoso, tan polémico y también tan complejo como fue el caso de Amy Winehouse es muy complicado. Por eso lo que yo he realizado ha sido, inspirándome en su vida, crear otro personaje, un personaje paralelo, que en este caso es, bueno, la cantante que habéis visto, la supuesta cantante que habéis visto en el spot, es Grace Blackwell. Se trataría en este caso de una biografía ficcionalizada, es decir, de una bioficción, porque en otro caso lo que se trataría, o lo que no podríamos obviar, digamos, es un rigor histórico si nosotros vamos a hablar de la vida, pues, de Amy Winehouse. En este caso, como digo, he creado un personaje que es la protagonista de la obra, que es Grace Blackwell, en el que me inspiro en la vida de Amy Winehouse, pero lógicamente lo que hago es añadir otros elementos. El hecho de que no sea, digamos, una biografía como tal, pues me permite, en primer lugar, tener un margen de creatividad. Es decir, cuando yo creo un personaje, me baso en esa persona, pero me dejo un espacio para poder crear, para poder imaginar, para poder crear. En este caso, no solamente lo hago desde un punto de vista de reinterpretar determinados aspectos del personaje real, sino también para introducir otros de mi propia cosecha. Pero esto también permite hacer otra cosa, y es extrapolar un caso concreto, que fue el de la vida de Amy Winehouse, hacia algo más amplio. Muchas veces los problemas o las cuestiones particulares no es un elemento estanco que no tiene relación con nada, sino que es como un ejemplo o una materialización de algo que existe a un nivel pues más amplio, ¿no? En este caso, pues lógicamente, en la sociedad, el tipo de sociedad que tenemos. Pero también, en este caso, yo lo que he querido es introducir otro factor que fue el que influyó en esta gran cantante, que fue el tema de la fama. Es decir, un elemento que parece que todo el mundo desea, más o menos. Yo, por ejemplo, cuando he dicho todo el mundo desea ser famoso, y a mí alguien me ha dicho, pues yo no deseo ser famoso, ¿no? Yo creo que todo el mundo desea ser famoso seguramente, hasta que uno es famoso, se cansa de la fama y entonces no quiere ser famoso. Seguramente ese es el proceso, ¿no? Para poder escribir solamente fue un huracán, y para basarme en Amy Winehouse he utilizado el teatro como vía inicial de expresión. Digo vía inicial de expresión porque, que yo sepa, no existe ninguna obra de teatro basada o inspirada en la vida de Amy Winehouse. Sí que existe una película que no sé si vosotros conocéis, del año 2024, y que se titula Back to Black, que es el título de no solamente una canción, sino también el título de un álbum de esta cantante, y fue una película dirigida por Samantha Taylor Johnson. He de confesaros que yo esta película me negué a verla en su momento, porque yo estaba escribiendo en ese momento la obra de teatro, y me negué porque tenía miedo de que si yo la veía me pudiese influir de algún modo en el proceso de escritura, aunque fuese de un modo inconsciente, es decir, que yo no pretendiera que eso fuese así, pero siempre se quedan cosas en el subconsciente y lógicamente eso podía influir. Por tanto, me resistí a ver la película. Os he dicho también que es una vía inicial de expresión. Os digo que es una vía inicial de expresión porque tiene muchos elementos muy gráficos, tiene unos elementos tan gráficos que además es perfectamente posible llevarla o darle, digamos, un formato audiovisual. De hecho, pues algún director de cine que ha leído la obra me ha dicho que puede perfectamente hacerse de ella pues una película, aparte lógicamente de la versión teatral que se pudiese hacer de este texto. Me voy a hacer ahora mismo, para poder contestarosla, una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué escribí una obra teatral inspirada en Amy Winehouse, con la cantidad de cosas que hay para escribir sobre ellas, ¿no? Bueno,
cada manifestación cultural o artística suele responder a un porqué. Ese porqué es fundamental. Hay un ensayista, creo que es americano, que es Simon Sinek, que dice, encuentra tu porqué. El porqué es fundamental para todo, para un autor cuando va a escribir una obra, pero también para una persona. Cada persona debe tener su porqué, o debe saber cuál es su porqué, porque eso es lo que la mueve a actuar y lo que en definitiva orienta su vida, ¿no? En el caso, bueno, pues poneros algún ejemplo, en el caso de L'Eclésion, que es un autor francés que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año 2008, él dijo que su motivación para poder escribir era luchar contra esa política de xenofobia que él estaba viendo en su país, sobre todo en Francia, él es francés, ¿no? Y luego pues existe, y bueno, quiero citarlo porque estamos en Cádiz, que es Caballero Bonald, ¿no? Un poeta, entre otras cosas, poeta gaditano de Jerez de la Frontera, que dijo que él escribía porque quería parecerse a Espronceda. Bueno, pues, cada uno, ya digo, que tiene sus motivaciones, ¿no? En este sentido, y para daros una respuesta a la pregunta que yo formulaba antes, me gustaría recordar también al dramaturgo argentino Roberto Arlt. Roberto Arlt, que bueno, tiene una ascendencia alemana, de ahí el nombre, pero Roberto Arlt le preguntaron un día, oiga, ¿usted por qué escribe teatro? Se quedó un rato pensando y dijo, es mi modo de plantearle preguntas al mundo. Imaginaros la respuesta, es mi modo de plantearle preguntas al mundo. Yo creo que él se las estaba planteando a sí mismo, pero aún así también quería planteárselas al mundo. Yo añadiría a esta genial respuesta de Roberto Arlt algo más. Yo creo que también es un modo de provocar respuestas. Las preguntas, lógicamente, son previas, son absolutamente necesarias, pero siempre andamos detrás de respuestas, ¿no? Sobre todo si son para temas universales, como son algunos de los que aparecen en esta obra. Entonces, la gente busca respuestas posibles y también plausibles, o sobre todo plausibles, en cuestiones que son universales, ¿no? Pues, cuestiones que llevamos preguntándonos durante toda la vida, ¿no? La razón principal de esta obra para mí fue, lógicamente, el personaje. Un personaje que por su enorme complejidad siempre me atrajo, también musicalmente, pues la verdad es que sus canciones, algunas de sus canciones, me han provocado pues intensas emociones, hasta el punto de que algunas de ellas las he escuchado cientos y cientos y cientos de veces. Y la música tiene una cosa, y es que los libros también, pero en mi caso, por ejemplo, la música, que yo la utilizo mucho para escribir, yo puedo escuchar una canción en un momento dado, me suscita determinadas emociones, pero si yo la escucho una vez y otra vez y otra vez, cada vez que la estoy escuchando me está suscitando nuevas ideas y nuevas emociones, ¿no? Hubo también, lógicamente, otras razones, otros porqués, si volvemos un poco a lo que yo os decía antes, en este caso más de tipo filosófico, como por ejemplo el tema del determinismo y el tema del libre albedrío, que es algo además que se anticipa en el prólogo. Esta obra tiene un prólogo que también pues, tiene un carácter filosófico, en el que yo intento introducir algunos de los elementos que se van a ver luego en la obra de teatro, ¿no? Este determinismo y este libre albedrío pues son temas que suelen aparecer también en algunos de mis libros, ¿no? Y la pregunta es, ¿el destino de cualquier persona? Esta es una pregunta también universal que nos venimos haciendo desde, yo no sé si desde el principio de los tiempos, pero desde hace muchísimo, que es, ¿el destino de cualquier persona está marcado desde un principio, desde su nacimiento? ¿O la gente, la persona, el ser humano tiene realmente un espacio de libertad para poder reconducir su vida por una determinada senda? Hay gente que dice, bueno, yo nací de este modo y yo no puedo hacer absolutamente nada para variar cuál es mi sino por el lugar en el que he nacido, por la familia en la que he nacido, por una serie de circunstancias, ¿no? Y hay otra gente, sin embargo, que dice, bueno, estos pueden ser
determinados factores con los que yo tengo que jugar porque yo he empezado con ellos, pero evidentemente yo tengo una capacidad para poder hacer cosas que no hagan que a mí estas circunstancias me lleven a un destino predeterminado, sino que yo puedo variar ese destino, yo puedo variar esa vida, ¿no? Entonces, esto supone, lógicamente, pues cuestionarnos cuál es la libertad que cada uno tiene. Y, por tanto, la incidencia que algunas cosas, como en este caso, el caso del libro, puede tener sobre nosotros, como puede ser la fama, un factor que está latente en la obra y que, como otros factores, pues tiene un doble filo. Yo os decía antes, el que quiere ser famoso y el que es famoso dice, ¿por qué seré famoso? Quiero ser anónimo, no quiero que... Bueno, pues precisamente el tema de la fama, que es fue uno de los elementos fundamentales de Amy Winehouse, plantea también una pregunta espinosa. Yo os he hablado de un doble filo, la parte positiva, todos la conocemos, pero también tiene una parte negativa, y es el instinto de autodestrucción al cual puede llevar la fama, al que llevó precisamente a Amy Winehouse. Es un instinto de autodestrucción que también existe en el ser humano. Existe un instinto de supervivencia, pero también un instinto de autodestrucción, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Amy, pues fue un suicidio a cámara lenta, algo parecido a lo que ocurrió, no sé si habéis visto la película Living Las Vegas de 1995 de Nicolas Cage. Pues el proceso, poco más o menos, pues es similar. Desde luego no es el único personaje, Amy Winehouse, que ofrece materia para tratar esta clase de asuntos, sino que también existieron otros personajes también dedicados a la música que fallecieron a la misma edad y más o menos por las mismas causas, el famoso Club de los 27, en el que se encuentran pues, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, del grupo Nirvana, o Janis Joplin. Pero, aunque cualquiera de ellos pudiera haber servido de protagonista para esta obra, mi atracción, mi foco fue en este caso Amy Winehouse por las razones que os he apuntado. La pregunta aquí, por tanto, que podríamos hacernos a propósito de estos personajes y de Amy en particular, Grace Blackwell en la obra, es si su vida habría sido la misma que nosotros conocemos de ella, de no haber alcanzado una fama tan grande y de una forma tan temprana. Creo que son preguntas que muchos nos hacemos, ¿no? En todo caso, me gustaría también recordar, porque tiene en relación con Amy Winehouse, al poeta francés del siglo XIX, Charles Baudelaire, que también llevó un tipo de vida pues, bastante disipada. Tiene un poema que dijo embriagaos. Y en ese poema dice, embriagaos para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, con vino, poesía o virtud, como quieran. Baudelaire, con estos versos que transpiran también existencialismo, lo que decía es que la gente tenía que centrarse en todas aquellas cosas que a cada uno le pudiese llamar la atención, que uno se embriagase, fuera de lo que fuese, de vino, de poesía, de virtud, pero que eso es lo que hacía que uno pudiese salir del automatismo en que muchas veces solemos vivir y como un medio para conseguir sentirnos vivos. Cito a Baudelaire porque, como diré después, o como te puedo decir incluso ahora mismo, algunas de las frases del personaje real reproducidas por la protagonista de la obra pues van en la misma dirección. Os voy a leer, aparecen recogidas en el libro, algunas frases de Amy Winehouse, del personaje que está basado en la obra, y que van en la misma dirección. Dijo, por ejemplo, los locos como yo no viven mucho tiempo, pero viven como ellos quieren. Y también dijo, la vida pasa, no hay motivo para molestarse o deprimirse sobre las cosas que no podemos controlar o cambiar. Aquí un poco a mí me resuena como si ella estuviese hablando de un destino, algo predeterminado, algo marcado desde un inicio,
y que es imposible orientarlo de otro modo, cambiarle la dirección. Bien. No sé, incluso os voy a poner también un audio para que, a propósito de esto, a ver si puedo, si me puedes ayudar. A propósito de este embriagaos y, ¿no? y de estas frases que os he dicho, es ese. Vamos a ver, en este... Traedme la botella, que tengo sed. Un trago de whisky, por amor de Dios. Hoy no he venido a cantar, porque ni me apetece, ni tampoco estoy en condiciones de hacerlo. Me importa una mierda que me silbéis. Iros al carajo. Si no me da la gana, no canto, bastardos malnacidos. Hoy solo he venido a hablar. Sí, hablar. ¿Nunca me habéis escuchado hablar? Pues me gusta tanto como cantar, aunque pocos me conozcan en esta faceta. Os he dicho que no voy a cantar. Hoy estoy muy jodida. Hoy me toca hablar. Hoy me toca hablar. Grace Blackwell, como siempre, colosal. No siéndole suficiente el habernos conquistado con su música, hoy viene dispuesta a mostrarnos algo nuevo, o sea, una de sus caras más desconocidas. Nos referimos a la que versa sobre la comunicación directa, mediante la palabra desnuda, desprovista de cualquier artilugio y, por ende, del trepidante ritmo de la música. También en este caso, el destinatario, como no podía ser de otro modo, es ese público agradecido que donde quiera que vaya le profesa incondicional veneración. Creo que tal y como se merecen las estrellas, hay que saludar este genial e inesperado gesto con el fervor de un encendido aplauso. ¿No os parece? La invitamos así a que nos sorprenda de un modo diferente a como lo había hecho hasta ahora. Bueno, esta es una parte en la que ella, pues como pasó en alguna ocasión, compareció en un escenario, pues en una situación no demasiado recomendable, y el presentador pues tuvo un poco que capear la situación, pues diciendo lo que dijo, ¿no? Bueno, ¿por qué el título de Solo fue un huracán? ¿Por qué o solo fue un huracán? Bueno, Cádiz es un lugar muy sensibilizado, ¿no? Muy sensible con este tipo de fenómenos, huracanes o ciclones, ¿no? Como alguno que sufrió la ciudad del siglo XVII, o los efectos colaterales de algún otro huracán como el Gabriel, ¿no? Que se sufrió en esta ciudad también, creo que fue el año pasado, ¿no? En 2025. Bueno, en el caso del libro, el título es al tiempo una síntesis de varias cosas y también una paradoja. Aquí juego con el hecho de que Janice, la madre de Amy, decía de ella que era un huracán. Suponemos que debido al carácter impetuoso, ¿no? que tenía la hija. Entonces, dado que su existencia fue tan breve, fallece en el año 2011 con 27 años, utilizo la figura del huracán precisamente para denotar algo que tiene una corta duración. Solo fue un huracán. El huracán tiene una corta duración. Sin embargo, y aquí introduzco una contradicción que choca al escucharla, y esta es la paradoja. Y digo solo como si a un huracán, que es algo potente, pudiera asociarse a una palabra que siempre connota algo grande, ¿no? No puede ser algo pequeño, un huracán nunca es algo pequeño. Con ese solo, entonces, aparte de enfatizar la poca duración, cuestiono si los enormes méritos que obtuvo la cantante en el mundo musical pudiera considerarse con una expresión pues tan pequeña como ese solo. Además de lo que os he contado pues en la obra, pues, con
cualquiera que la lea pues verá que existe también otra referencia con un carácter simbólico a este título. Respecto a la estructura de la obra, está dividida en tres actos. Es muy complicado resumir en una obra de teatro pues la vida de una persona, por poco que haya vivido. Y entonces lo que hago, como os digo, es dividirla en tres actos y hago una referencia a lo que es un huracán. Hablo de una gestación, cada acto, digamos, tiene un título, una gestación, cuando se está gestando ese huracán. Luego el siguiente acto sería cuando se produce el apogeo y la decadencia de ese huracán. Y el tercer acto es cuando se extingue el huracán, cuando pasa el fin del mismo. En cuanto al carácter de la obra, bueno, la obra puede considerarse como una tragicomedia. Una tragicomedia. Como podéis imaginar, la historia, lógicamente, de la protagonista es trágica, pero a mí me gusta siempre introducir elementos cómicos en las obras. Yo creo que el humor debe estar siempre presente. Porque la vida, además, nunca es uniforme, siempre es una mezcla de rasgos dramáticos y de rasgos cómicos. Es como una rosa que tiene la fragancia, tiene la belleza, pero también tiene las espinas, ¿no? Y esto es la riqueza y el colorido que ofrece la diversidad de todo lo que nos ocurre. Y eso también sería como en un cuadro monocromático, es decir, uno puede ver cuadros que parece que solamente existe un color, pero ese color muchas veces tiene el contraste de alguna otra tonalidad que se introduce por parte del pintor, precisamente para no crear, digamos, una monocromía en el cuadro y para que ese color que domina, darle un mayor relieve, una mayor significación, una mayor importancia. ¿Qué va a encontrar el lector en Solo fue un huracán? Bueno, va a encontrar, creo yo, una lectura entretenida que le va a hacer pasar por momentos enfrentados. Le va a hacer sentir tristeza, le va a hacer también sentir risa, y al tiempo también va a conocer muchas curiosidades sobre la vida de la cantante, incluidas algunas frases puestas en el contexto de la obra. Algunas de ellas son las que he leído antes, pero hay más. Que lo que yo hago es, digamos, es ponerlas o contextualizarlas en la obra, ¿no? Pero también hay referencias en el libro a una obra que leyó cuando era adolescente Amy Winehouse, y parece ser que le marcó mucho. Vamos, le marcó hasta el punto de que la releyó muchas veces. Es una obra que hace referencia a un mago, una obra que le fascinaba y que, como os digo, surge también en determinados pasajes de la obra. También es un texto de teatro con un carácter literario. Bueno, siempre en una obra de teatro tenemos lo que es el texto dramático y también está lo que es la obra dramática y también está la obra teatral. El texto dramático es esto y luego el libro, lógicamente, se puede adaptar a la escena y esa es la obra teatral. El texto dramático, bajo mi punto de vista, pues tiene un contenido literario interesante. También va a encontrar el lector, como ya podréis imaginar, materia para la reflexión sobre los puntos de carácter existencialista que os he indicado. Considero que es una obra que a medida que se lee, como os he dicho antes, se está viendo precisamente por ese carácter gráfico que tiene, por las orientaciones que dan las acotaciones que tiene el propio texto, y es como si el lector pues estuviese viendo la obra sobre un escenario. Es una obra también en la que vuelve a traslucirse una constante en mis obras, porque ya tengo que decir que es una constante tanto en las obras de teatro como también en las novelas, que es una voz, digamos, que observa la condición humana desde sus fisuras, mostrando sin concesiones cómo las heridas personales, la soledad, la depresión, la ansiedad o la angustia, hablan de las grandes fracturas de nuestro tiempo, que es a lo que yo antes me refería. Son las que causa la sociedad en que vivimos, imbuida pues, por la rapidez, imbuida por la
la importancia de la apariencia, por una presión mediática, por una presión también del público y de las redes sociales, que llevan a transmitir una imagen que muchas veces no se corresponde con la realidad, obviando lo que realmente es la persona. En fin, esto sería en principio por mi parte. Podría contar más cosas, pero en algunas presentaciones me dicen que cuento demasiadas cosas y por tanto quisiera evitar que me censurasen por ese motivo. Entonces he hecho pues una breve presentación, una breve semblanza de lo que sería el libro. Espero que esta presentación pues, os haya movido a la curiosidad para conocer más detalles sobre el mismo. Y antes de pasar a la firma de ejemplares, para quien pueda estar interesado en adquirir uno, me gustaría saber si existe alguna pregunta o algún comentario por parte de alguien de entre los asistentes, ya que estaría encantado de poder responderlas, ¿no? Creo que es una materia que siempre pues, da lugar, al menos en las presentaciones previas que ha hecho, luego se genera al final pues, un interesante coloquio sobre el motivo de la presentación, sobre la vida de Amy Winehouse. Pues esto a veces se ha extendido demasiado, ¿no? Pero incluso pues a una persona que ha dicho yo no quiero ser famosa, bueno, vale, pues ya está, usted no quiere ser famosa. Y luego, bueno, pues yo creo que es materia, o incluso si queréis saber algo más sobre el proceso de escritura, de elaboración de este libro, pues estaría encantado de poder responder. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Él ha lanzado ya el reto, pues. ¿Tienes algún comentario o algo que os gustaría que os aclarara? Usted ha dicho que la fama de alguna manera indujo hacia el suicidio, ¿no? Esa total, pero detrás de ella había una historia personal, ¿no? Que también la llevaba ella, ¿no? Sí, la verdad es que fue la historia de ella tiene también un peso, tiene también un peso. Y aquí un poco también podemos decir, digamos, hasta qué punto influyen esos factores, me supongo que de familia o de el tema de las adicciones, por ejemplo. Ella nació en un ambiente que posiblemente podría haber sido, posiblemente, no lo sé, propicio para un tipo de actuación distinta, porque ella era de origen hebreo, pero los padres, bueno, parece que no eran demasiado practicantes, ¿no? Entonces, bueno, pero algo, la religión sí que se vivía en su casa, ¿no? Pero bueno, era una chica especialmente rebelde, era un huracán, como decía su madre, y seguramente, como pasa con muchos jóvenes, por mucho que los padres le puedan decir determinadas cosas, pues por un oído les entra y por otro les sale, ¿no? Seguramente, bueno, pues ella tenía muy claras las cosas desde un principio. El modelo que quería seguir no era el modelo que ella podía haber visto en casa, aunque también, bueno, tuvo la familia, pues era un poco desestructurada también, ¿no? Que eso también influye, desestructurada, pero bueno, hay muchas familias también desestructuradas que no necesariamente llevan a los hijos a este tipo de situaciones, ¿no? De derivas. Yo creo que fue una amalgama seguramente de muchas cosas, unido al tema de las adicciones y algunos de los problemas también de salud, ¿no? que ella tuvo. Entonces, no lo sé, eso creo que fueron los factores, en este caso, que en ella pudieron influir, pero no sé si la pregunta quizás iba... Sí, era del tema personal, ¿no? No fue, es que ya traía arrastrando, ¿no? Sí. Toda una vida, ¿no? Un poco así. Sí, pero hay de haber un momento, vamos, en el tema de la fama, es un tema, yo creo que muy interesante, tiene un doble filo, ¿no? Tiene, digamos, una doble cara. Hubo una poetisa americana del siglo XIX, que era Dickinson, que escribió bastante sobre la fama, ¿no? Entonces la fama, ella decía que tiene una parte positiva, una parte buena, que era el song. Ella lo comparaba con una abeja, era el song. El song
bueno, song es canción, pero yo no creo que el zumbido de una abeja sea como una canción, ¿no? Pero ella decía, bueno, este es el song, ¿no? Luego está la parte negativa, que es el sting, y el sting sería el aguijón, ¿eh? El aguijón. Y luego tiene el wink, y el wink era el carácter pasajero que tiene. Entonces ella insistía mucho en ese carácter pasajero, ¿no? La fama lo que hace simplemente es que uno, digamos, se hace dependiente de lo que de lo que el resto de la gente, de lo que la comunidad le exija. Yo, por ejemplo, antes también he hablado de lo que son la presión mediática del público. Incluso en esta escena, veis cómo ella está harta, es decir, comparece a ese escenario y parece borracha y la gente quiere que ella cante, no acepta que ella esté en esa situación. Y ella dice que está harta, porque ella se sentía presionada precisamente por esta situación, ¿no? ¿Alguna? ¿Diego? Sí, yo te quería felicitar, Guillermo Helio, felicitarte por la idea y por el trabajo y la presentación que estás haciendo. Lógicamente, como estás comentando, para enlazar con lo que estáis diciendo, vivimos en una sociedad, claramente, esta sociedad de las redes, de mucho me gusta, like, exhibicionismo, narcisismo, de todo, ¿no? Y claro, eso tiene un peligro especialmente, sobre todo para la gente joven. Fundamentalmente para la gente joven, porque es distinto cuando uno ha desarrollado una vida laboral y tiene unos anclajes, o el propio autor, el propio artista, el cantante, que pensemos en mucha gente, ¿no? Que ha elaborado una vida de alguna forma ya bien contrastada y que sabe lo que quiere y se mantiene un poco. Entonces, simplemente comentar que, claro, me parece muy oportuno, yo creo que tú también has hablado con gente joven muchas veces de este tipo de cosas, si has visto esto, sería la pregunta, y si corremos un cierto peligro de eso. A la vez que comentarte que me ha gustado mucho el audio, por lo que has dicho, como esa situación en la que ella está ya totalmente fuera de sí, con ganas de... Incluso eso lo utilizan, ¿verdad?, para recalcar. Y en el fondo lo que has dicho también de que el anonimato, de alguna forma, un poco la forma de la contraposición del anonimato, que te da libertad y una fama que sin ninguna duda te recorta montones de libertades, ¿no? Y además, Diego, imagínate también el tema de la fama que luego, digamos, se convierte en algo distinto. Es decir, la fama debería ser en principio por una cuestión cualitativa, nadie duda de la calidad, en este caso, de Amy Winehouse, pero actualmente, como tú también has apuntado, se ha convertido en algo cuantitativo. La cantidad de likes que yo recibo, por ejemplo, si pongo una publicación. Y cuantos más likes recibo, parece que más apoyo tengo y como que la importancia mía es como mayor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Decía, también antes yo he comentado que muchas veces, aunque uno pueda querer la fama, precisamente porque se fija solo en la parte positiva, esa parte negativa también existe, ¿no? Hay determinados artistas que se han quejado precisamente de que la gente había perdido el interés. Rod Stewart, por ejemplo, había perdido interés en lo que ellos hacían en su faceta profesional o artística para centrarse en lo que era su vida personal. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que digamos que uno se convierte como una especie de arquetipo. Una especie de arquetipo. Yo te dibujo, yo te pienso en estas condiciones y yo te quiero ver siempre en estas condiciones, ¿no? Y eso también lo que hace es que ese arquetipo lo que hace es proyectar una ficción que en este caso pues podría ser la caverna. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la caverna de Platón, luego también escribió sobre ella José Saramago, una obra del año 2000. Yo creo que vivimos en una caverna, ¿no? De hecho, en uno de los artículos recientes que he publicado en el diario Siglo XXI, el título es La caverna en la que aún seguimos. Yo creo que seguimos en una caverna. Son sombras, son estereotipos, es decir, estamos fuera de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es así. Y hay que ser conscientes de eso porque personas sin demasiada formación, como gente joven, ¿no? Como tú decías antes, en institutos o incluso pues una persona como Amy Winehouse, si no tiene los anclajes suficientes, si no tiene, digamos, las herramientas o los medios para poder gestionar una situación que la sobrepasa, eso puede llevar a situaciones pues como la
comentario o aclaración o inquietud. Guillermo, tú has citado a otros cantantes y casi que lo has puesto en paralelo, pero no sé hasta qué punto has encontrado correlación entre Janis Joplin o Jimi Hendrix o ella, ¿no? No sé si cuáles son los elementos que tú has visto que sean comunes o que lo derivaron a esa situación dramática final. Seguramente el denominador común entre todos ellos, vamos, no conozco exactamente la vida de todos ellos, pero puede ser digamos, todos ellos cantantes, que todos ellos fallecieron a una misma edad, 27 años, ¿no? Eso, digamos, ya les mete en un mismo grupo. Y luego también, como he dicho antes, casi por las mismas causas, adicción a drogas o adicción a alcohol, ¿no? Luego, lógicamente, pues cada uno tendría sus particularidades, ¿no? Pero bueno, yo eso es lo que he encontrado en común. A mí, en cualquier caso, digamos, el personaje que realmente me ha traído siempre es el de él. Sí. Un par de cositas. Amy Winehouse quizás sea una de las últimas estrellas pre-internet o pre-redes, porque Amy Winehouse no estaba presente en las redes, puesto que muere en 2011. Y surge en las redes, bueno, todo lo que estamos ahora viendo surge después de ella. Viendo las últimas actuaciones de Amy Winehouse ya era como algo que se esperaba. O sea, ese audio que has puesto y eso, ya estábamos viendo actuaciones de Amy Winehouse que casi no podía cantar en muchas de ellas porque estaba alcoholizada y demás y se veía venir. Que es el caso más o menos de las últimas actuaciones de Kurt Cobain o de Jim Morrison, que ya físicamente habían degenerado mucho y demás, y al final estaba. También se me asemeja a la última actuación de Antonio Flores, el hijo de Lola Flores, que fallece. La última actuación también era, después fallece y como que todo el mundo ya que esperábamos lo sucedido, porque el deterioro físico y mental de esta persona, quizá autodestructiva por culpa de las adicciones y demás, y de no saber llevar o sobrellevar la fama. La fama, el problema que tiene es que si eres bueno en algo, te obliga a ser famoso y no sabes gestionarlo. Tienes una voz que no tiene nadie, o eres un atleta como ninguno, o eres un escritor como ninguno, y al final te obliga a ser famoso. Pero tú realmente no quieres ser famoso, tú quieres escribir y publicar libros y que la gente te lea. O en el tema de cualquiera que se dedique a algo y lo haga mejor que los demás, al final tiene que sobrellevar un peso que no quiere. Hemos visto, bueno, perdona, y ahora, claro, muchos de ellos sufren la carga mental o no son capaces de gestionarlo. Me estoy acordando de Ricky Rubio, el jugador de baloncesto, que es una especie, y se ve obligado a jugar al baloncesto, a jugar a un nivel, o delante de la Puebla, que eso también tiene una carga que tienen que sobrellevar y no todo el mundo está capacitado. Si a eso le suma que no tienes un anclaje, como dice Diego, y tienes adicciones y demás, pues llevan a un final que bueno, me estoy hablando de este que fue Marco Pantani, el ciclista, o Chava Jiménez, que al final te llevan a acabar contigo mismo, de forma queriendo, como puede ser un suicidio, o de forma prácticamente, porque por culpa del alcohol o una sobredosis, o como Living Las Vegas, que han nombrado a Living Las Vegas, que fue a Las Vegas a lo que fue, ¿no? A acabar con su vida. Claro. Vamos, que es muy interesante. Y Amy Winehouse, ahora se la recuerda poco, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo creo que sí, se habla poco de esa efervescencia que había antes, ¿no? No se la ha recordado en la película, la que has nombrado, sí. Está esa película, pero parece que últimamente se habla poco de ella, o se ha recordado poco de ella. Que ha dejado un legado importante, el legado musical. Pero claro, no ha dejado hijos ni parejas que la recuerden, aunque tal, pero el legado musical sí que es muy importante, el que dejó ella. Claro. Sí, muchas cosas además de las que no pudo tener, ¿no? Porque uno puede pensar que la fama supone tenerlo todo y no es así. O sea, ella podía tener
fama y podía tener lo que trae la fama, pero hay otras cosas que para ella eran lo más importante y eso no se lo podía proporcionar la fama. Luego hay, Carlos, una cosa también, tú has dicho, es que ella no quería ser famosa, seguramente no quería ser famosa, ella lo que quería era dedicarse a la música, pero lógicamente su calidad pues la catapultó, ¿no? Digamos, a la fama. En fin, ese reconocimiento que supone la fama pues era evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eso que tú estás diciendo de que a lo mejor ya no se la recuerda tanto, yo creo que también que posiblemente es una muestra de los tiempos, vamos como muy rápidos, ¿no? Y eso hace que todo caduque, que todo caduque rápido, ¿no? En fin, bueno, el ejemplo típico es el de las noticias de los periódicos, ¿no? Pero es que es todo tan rápido que lo que ocurrió hace no sé cuántos años, o, bueno, simplemente para los fans, para los tal, pero no sé, es como si las cosas pasaran muy rápido de moda, ¿no? ¿Algún otro comentario? Una curiosidad. No está todavía estrenada la obra, entiendo, ¿no? ¿Y hay posibilidades de que se estrene? Pues ¿Cómo afecta el circuito teatral una obra como esta? Pues, bueno, esta obra yo creo que por estar basada en la vida de quien es, pese a que no parece que haya unas ciertas lagunas, un cierto olvido, pero yo creo que es una obra que seguramente atraería a mucha gente, no solamente a fans, sino a mucha gente, ya no solamente por la curiosidad de la vida del personaje, sino también por la vertiente musical. En la obra pues aparecen determinadas canciones de ella, y lógicamente a nivel teatral pues habría que saber cómo tratarlas, ¿no? Y yo creo que que podría ser muy interesante, por la adaptación a escena que pudiese hacerse del texto teatral. Desde luego también lo que me han dicho es que se puede llevar al cine, se puede hacer una película de ella, pero es curioso, yo tengo experiencia también en lo que es llevar al teatro pues determinadas obras, porque bueno, esta es la tercera obra que he escrito, que está publicada, tengo otras pero todavía sin publicar, y las otras obras pues he intervenido también en lo que es la producción de las mismas y llevarlas a escena, y la verdad es que es muy bonito el proceso, ¿no? Porque ves como el texto que tienes lo vas adaptando pues para que pueda resultar, pues pueda tener el ritmo que necesita una obra de teatro, etcétera, ¿no? Entonces esta obra yo creo que tiene ritmo, pero que se le puede dar todavía más ritmo y que eso puede hacer que la gente pues se quede con ella, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues nada, reiterarte las gracias de haber estado compartido esta tarde con nosotros, tu obra con nosotros. Espero que tengas mucha suerte, que al final nos puedas invitar al estreno de la obra, y también muchas gracias por el ejemplar que dejas aquí para nuestra biblioteca. Encantado de tenerte aquí con nosotros, que ya sabes que tiene este Ateneo abierto para lo que te apetezca, en el momento en que te apetezca. Pues nada, muchísimas gracias, como os he dicho, y nada, gracias a todos. Muy bien. Bueno, entiendo que si alguno quiere la obra, bueno, pues es el momento de adquirirla, de que nos la dedique. Muchas gracias por la que nos deja aquí en el Ateneo. Recordaros también que la programación continúa, que tenemos dos eventos importantes. El día 21, sábado, hacemos la ofrenda floral a la Constitución de 1812 en la Plaza de España, y el día 24 pues presentamos el libro de la historia del Ateneo, que creo que será un libro importante, un hito importante. Lo presentaremos aquí. ¿Qué sábado ha dicho? El sábado 21. Sábado 21. Sí, la Constitución el homenaje siempre es el día 19, pero como el día 19 es laborable, pues el homenaje nuestro va a ser el día 21, ¿vale? A las 11:30 de la mañana en la Plaza de España. Y el día 24 a las 7 la presentación del libro de historia del Ateneo. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo.